Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Aprende Inglés Ágil, esta nueva metodología con la que hoy vamos a aprender a hablar de determiners. Determiners. Y siempre nosotros hablamos de que la gramática no es tan necesaria a la hora de hablar. Tener tantos conocimientos de gramática por ahí nos abruma. Sin embargo, cuando ya tenemos algunos conocimientos, lo que nos sirve de la gramática es poder pulir nuestra manera de hablar y hablar cada día mejor. ¿De qué nos sirve conocer esto? No solamente para que nosotros hablemos, sino también para poder comprender. Si nosotros entendemos cuáles son los elementos que están en la frase que nos están diciendo, va a ser más fácil para nosotros entender lo que nos dicen. ¿Sí? ¿Vamos a por ello? Vamos. ¿Qué van a descubrir en el video de hoy? Esto de determiners. ¿Qué serían los determiners? ¿Sí? ¿Para qué se usan? ¿Cuántos y cuáles son? Y además, ¿cómo los uso al hablar? De eso vamos a hablar hoy. Esto es lo que vas a descubrir en el video de hoy. Bien, determiners, el uso. ¿Cuándo los uso? Cuando voy a introducir un sustantivo. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, cuando yo digo una casa, la casa, mi casa, esa casa. Fíjense que nuestro sustantivo casa puede tener adelante cualquiera de estas palabras. Una, si es algo indefinido, una casa. Ay, he soñado con una casa. He visto la casa de mi tía. Mi casa es blanca. O, por ejemplo, esa casa es muy grande. Entonces, estos son los determiners. Nos ayudan a introducir un sustantivo y además nos da como algunas ideas. A lo largo de este video vamos a ir viendo cuáles son las ideas que nos va incorporando esta palabrita. Una palabrita antes de un sustantivo nos dice mucho, ¿sí? ¿Cuántos tipos hay? Hay varios tipos. Hoy en este video vamos a ver tres. ¿Cuáles son? Los artículos, los demostrativos y además los posesivos. Sí, estos tres, centrándonos en estos tres, tenemos todo un abanico de posibilidades para armar frases y para poder comunicarnos. Y además, para que en este momento de la comunicación nuestro inglés sea más bonito a la hora de pronunciar. ¿Bien? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Ahí va. Empezamos con los artículos. ¿Hay solamente tres artículos en inglés? ¿Se acuerdan que en español había el, la, los, las, un? Ajá. Bueno, esos artículos los vamos a ver ahora. En este caso, en inglés, son solamente tres porque son los que van a aparecer en esta diapositiva. ¿Cuáles serían esos tres? A, an o de. Los tres. Y vamos a ver la diferencia entre los tres. Cuando uso uno, cuando uso los otros. ¿Sí? Bien. Y esta pregunta que yo les hacía recién, ¿son solamente tres? Porque tenemos un artículo indefinido, a, otro artículo indefinido, an, y otro artículo, de. Y este ya es un artículo definido. ¿Qué es esto, Mariela, de definido, indefinido? ¡Ay, Dios! Les cuento. Yo les puedo contar. ¡Ay, yo soñé con una casa! Indefinido. Pero si yo les digo, yo soñé con la casa de mi infancia, estoy determinando, definiendo con qué casa soñé. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Ahora vamos a ir viendo la diferencia entre estos dos indefinidos que tenemos acá. A, an. ¿Qué es esta diferencia que tenemos? Bien. A versus an. Veamos la diferencia. A los dos los voy a usar para singular. A la hora de traducirlos van a significar un, una. Me refiero a una sola cosa. Femenino o masculino, no importa. Una sola cosa o una sola persona. Siempre que yo voy a utilizar a es porque el sustantivo que voy a introducir comienza con consonante. Sin embargo, cuando mi sustantivo comienza con vocal,
no puedo usar a, porque si no chocarían las vocales. Por ejemplo, si fuese un sustantivo apple, la manzana. Una manzana sería a apple, como que chocan las vocales, ahí queda como duro el lenguaje. A apple, como cortado, cortante. Entonces, para que se vea mejor, para que se escuche mejor, agregan una N, an apple. Y es como que queda una sola palabra, an apple, una manzana, an apple. Ujú. Esa es la gran diferencia entre a y an. Sin embargo, a los dos se los usa solamente para el singular, femenino o masculino de manera indistinta. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, car, a car. Dog, a dog. Doctor, a doctor. Yes, and you can pronounce it. A car, or a car. A dog, a dog. A doctor, a doctor. Yes, very good. Now let's go with examples with an. In here, our example, apple. Yes, an apple. Orange, an orange. Elephant, an elephant. Yes, great, very good. Let's go on. Yes. Recordemos siempre esto. Tanto a como an, a los dos los uso para el singular. A, cuando el sustantivo del que voy a hablar comienza con consonante, y an, cuando el sustantivo comienza con vocal. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a este tercero que yo les decía recién, el de. De. Para nosotros sería el, la, los, las. ¿Vieron que en español nosotros tenemos como esta diferencia entre género y número? Si es femenino o masculino, si es singular o plural. Para ellos usan una sola palabra, de. Siempre antes de un sustantivo pueden usar esta palabra. Y esta palabra es la que determina. Por ejemplo, no estoy hablando de unos niños, estoy hablando de los niños de la clase, por ejemplo. Estoy ya definiendo de qué niños voy a hablar, ¿sí? Entonces, de. Lo puedo usar para el singular, para el plural, para el femenino, para el masculino, y para hacer referencia a un ítem específico. Por ejemplo, house, the house. Cat, the cat. Book, the book. ¿Y qué pasaría en plural? Por ejemplo, the houses, yes, the cats, and the books. Fíjense que no varía en nada, singular o plural, femenino o masculino. Lo mismo, voy a usar la misma palabra, the. Bien. Si nosotros ahora quisiéramos empezar a armar oraciones incorporando lo que sería el verbo to be, ya podemos, usando esto de houses, podemos decir, ellas son casas. They are houses. Cats, they are cats. Books, they are books. ¿Se acuerdan que era they? Ellos. Entonces, así podemos empezar a armar oraciones. Bien. Recuerden, ¿cuándo usaba un determiner? Cuando iba a introducir un sustantivo, los artículos demostrativos o posesivos. Acabamos de ver los artículos. En este momento, fíjense cuáles son los que están resaltados. Los demostrativos. ¿Vamos a por ellos? Vamos con los demostrativos. ¡Yeah! Demostrativos, no te tenemos miedo. Vamos, vengan nomás. Acá te esperamos. Bien. Vamos a ver. ¿Qué nos demuestran estos demostrativos? Nos muestran, nos distinguen sobre un objeto de otro. Por ejemplo, cuando está, ¿cuántos son estos objetos de los que estoy hablando? Si es uno o son varios. Puedo hablar de objetos, de personas, de lugares. Bien.
También, ¿qué determinan? ¿A qué distancia están? ¿Están cerca? ¿Están lejos? Bien, de eso se trata. Volvemos a trabajar con las manzanas y veamos cómo vamos a utilizar estos demostrativos en oraciones para que podamos hablar. Esta es una manzana y está cerca. Fíjense que está cerca de la mano. Entonces voy a usar this. Y la otra manzana que está lejos de la mano va a usar that. This cuando está cerca, that cuando está lejos. ¿Sí? Esta era la gran diferencia. ¿Se acuerdan que veíamos recién los objetos que están cerca de los que están lejos? Acá estamos hablando todo en singular. Cerca, lejos. This, that. Ahora, yo no digo en español cerca estos anteojos. No, no digo lejos. Eso, no, digo estos anteojos. ¿Sí? Este vaso. Entonces, esta manzana. This apple. This apple. That apple. Aquella manzana. That apple. Esa es la diferencia entre el this y el that. El this será este, esta, esto. En cambio el that será aquel, aquella, ese, esa. Me está mostrando que está más lejos del anterior. ¿Sí? Bien. Y esto era singular. Simplemente singular. Bien. ¿Cuáles serían en plural? Si tengo varios objetos, voy a hablar de these. These. Son varios objetos que tengo cerca. En cambio, si yo voy a hablar de objetos que están lejos, voy a hablar con those. These and those. These. ¿Qué palabra encontraríamos nosotros en español que se refiera a varios objetos que están cerca? Por ejemplo, estas, estos. Y los que están lejos, esas, esos, aquellos, aquellas. ¿Sí? Entonces, esa sería la gran diferencia. Singular y plural, lo que habíamos visto. En singular, this and that, y ahora en plural, these and those. ¿Sí? Bien. Entonces, singular, this, that. Plural, these, those. Y ahora, vamos a hacer un poquitito de trampa. ¿Les parece? Más que trampa, vamos a dar un tip de pronunciación. En todos los idiomas existen la fonética y los símbolos fonéticos. Sin embargo, hoy lo que vamos a hacer es, como para no entrar en esto tan tedioso de la fonética, ver cómo escribiríamos la pronunciación de estas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, this. This. A diferencia del plural, these. These. Fíjense que están separadas acá para que puedan ver que en la primera I va a ir el acento. These. En cambio, cuando es singular, this. This. These. La diferencia. ¿Sí? ¿Les gustó este tip, no? Bien útil a la hora de encontrar cuáles son las diferencias sutiles en cuanto a sonidos. Bien, vamos a ver qué pasa con los objetos que están lejos. Si es singular, that. Y si es en plural, those. That, those. ¿Sí? Bien, ¿qué les parece si empezamos a ver todo esto, pero en ejemplos? Let's see them in examples. Yes, very important. Okay? For example, this is an apple. This is an apple. Esta es una manzana. This apple is red. Esta manzana es roja. Ajá. This is an apple. This apple is red. Lejos. ¿Cuál era el lejos? That. That is an apple. That is an apple. Esa es una manzana. That is an apple. That apple is red. Esa manzana es roja. Sí.
this and that. Entonces, lo más importante, cualquiera de los dos lo voy a usar para el singular. El verbo to be que voy a elegir para hacer oraciones con this and that is. This is. Esta es. Este es. That is. Ese es. Aquel es. Ahora, ¿qué pasa cuando son varios? Ya dejamos el singular de lado, nos vamos al plural. ¿Qué pasa con el plural? These are apples. Porque están cerca. Estas son manzanas. These are apples. Yes, very good. Si están lejos, those are apples. Those are apples. Those apples are red and green. Esas manzanas son rojas y verdes. Those apples are red and green. Bien. ¿Y en las anteriores se acuerdan? These are apples. These apples are red and green. Y en estas, those are apples. Those apples are red and green. Son rojas y verdes. Bien, wow. Entonces, a diferencia del this y el that que eran para el singular, these and those son para el plural. Bien, ¿qué verbo voy a elegir para ellas? Are. El verbo to be en su forma are. These are, those are. Yes, very good. Very good. Entonces, si recordamos un poquito, los determiners los usábamos para introducir un sustantivo. Ahora, ya hemos visto los artículos, ¿se acuerdan? A, and, de. Después hemos visto los demonstratives. Yes. ¿Y ahora qué se vienen? Possessives. Qué fácil. A estos ya los conocemos, ya los habíamos visto antes. Bien. ¿Les gustó? Sí. Buenísimo. ¿Cuáles eran esos adjetivos posesivos que nosotros ya conocíamos? My. Her, cuando me refiero a ella. His, cuando me refiero a un varón. Its, cuando me refiero a un animal, a un objeto, a una ciudad, a un estado, a una sensación, a una emoción. Our, nuestro. Your, puede ser tú, tuyo, en singular, o vuestro, de ustedes, en plural. Bien. Y además tenemos their. Their. Su, que se refiere a ellos. Their house, su casa. Their family, su familia. Bien, buenísimo, buenísimo. Okay, let's see them in examples. Yes, that's great, because I can practice there. Los veamos en ejemplos. Buenísimo, porque así puedo practicarlos. ¿Les parece? Y miren esta foto maravillosa. This is my car. This is my car. My car. Y fíjense todo lo que estamos uniendo acá. This is, este es, ya lo habíamos visto antes. El this, el verbo to be, my, lo que estamos repasando ahora, and car, el auto. Espectacular. ¿Seguimos? Una chica. ¿Cómo era que se decía para las chicas? Her. Yes, this is her bag. This is her bag. Esa es su cartera. Esta es su cartera. This is her bag. Y cuando se trataba de un varón, ¿se acuerdan? No era her, era his. Yes, this is his ball. This is his ball. Great, very good. Continuamos. Oh, a little puppy. This is its food. Esta es su comida. This is its food. This is our house. Esta es nuestra casa. This is our house.
¿Ok? Van charlando y ¿qué le pregunta a ella? ¿Es este tu perro? ¿Is this your dog? ¿Is this your dog? ¿Es este tu perro? Porque le está preguntando a una sola persona, usa el your. Sin embargo, si le voy a preguntar a varias personas, por ejemplo, 3 hermanos que están acá sentados con su perro, le pregunto lo mismo. ¿Is this your dog? ¿Es este su perro? ¿El perro de todos ustedes? Ujú. Bien, buenísimo. ¿Y acá qué teníamos? Cuando hablábamos de ellos en plural, ¿are these their balloons? ¿Are these their balloons? ¿Son estos sus globos? Balloons, globos. ¿Son estos sus globos? Are these their balloons? Great. Very good, very good. We did it. Hemos visto los determiners, todo como lo habíamos planeado. ¿Se acuerdan? En resumen, ¿qué es lo que hemos visto en el video de hoy? Articles, a, and, the. Además vimos determiners, these, that, demonstratives, these, that, these, and those, and possessives. My, your, his, her. ¿Se acuerdan? Todo eso vimos en el video de hoy. Buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Van a escribir en un minuto qué han descubierto en el video de hoy, qué oraciones pueden hacer con las cosas que les rodean. Fíjense si tienen libros, si tienen cuadros. ¿Qué oraciones pueden hacer? Al menos 4. 3, 4 oraciones donde ustedes puedan escribir utilizando estos determiners. Estoy hablando en singular, estoy hablando en plural, sobre una cosa que está cerca o sobre una cosa que está lejos. ¿Cómo la armo la oración? Empiezo a pensar en este inglés con las cosas que tengo a mi alrededor. Sí, buenísimo. Tomen nota ahora mismo. Antes de que termine este video, tómense un minutito para que puedan escribir estas 3, 4 oraciones para que recuerden siempre, los aprendizajes se pierden si no se fijan. ¿Sí? Una manera de fijar estos aprendizajes es con la repetición. ¿Vieron que cuando yo iba hablando en el video les daba un espacio para que ustedes repitan? Bien, esa es una manera de fijarlo. Otra manera de fijarlo es escribiendo. ¿Sí? Entonces, recuerden, los aprendizajes se pierden si no se fijan. Los invito a fijar aprendizajes.